Gracias, Natalie. Bueno, continuamos con más entrevistas. Y bueno, la contienda electoral se ha visto impactada, y lo digo desde el punto de vista de lo que están prometiendo quienes aspiran a llegar a la presidencia de la República. Generar empleos, dinamizar la economía, explorar cuál es el cambio a la economía o a la forma de generar ingresos al país. Se ha visto impactado con la pérdida del grado de inversión. Hemos venido a lo largo de estas semanas tratando de explicar cómo nos impacta a los panameños. Yo quiero agradecerle al señor Felipe Chapman, economista y experto en negocios, por acompañarnos en este enlace. Felipe, qué gusto tenerle con nosotros y con nuestra audiencia para poder... Usted siempre me ayuda a que la gente entienda, porque la gente dice, bueno, ¿y cómo se come esto? De que hemos perdido el grado de inversión. Y se confunde a la gente porque hay que decirlo así. Escuchamos a muchos candidatos, Felipe, prometiendo generación de empleos y dinamizar la economía. Pero ¿cómo se complica el panorama con esta pérdida del grado de inversión que ahora está impactando también incluso a bancos estatales? Bienvenido, Felipe, y gracias por el enlace. Muy buenos días, gracias, Castalia. Un placer estar con ustedes esta mañana. Eso se come con mucho cuidado, empezando por allí. No es el fin del mundo. Obviamente, el mayor impacto que tiene una desmejora de la calificación de riesgo del país, lo que equivale a un aumento de la percepción de riesgo de invertir en Panamá. El impacto, de la forma más sensible, es que el dinero nos cuesta más, ya sea en forma de deuda, primordialmente, que es lo más visible. Ya lo estamos viendo, que aumenta el costo de la deuda para el gobierno nacional. El siguiente efecto que ya anunciaron las calificadoras de riesgo y que era previsible son los bancos. De ahí van a venir otras empresas que puedan tener deuda en los mercados internacionales, y va una cascada, ¿no? Y nos va tocando a todos en la economía. Igualmente aumenta la expectativa de rendimientos más altos para otro tipo de inversión, es decir, el que hace una inversión de capital, el que compra una empresa, al estar en un entorno donde la percepción de riesgo es mayor, pues espera un mayor rendimiento sobre su capital. Sin embargo, se ha hablado muchísimo del evento de Fitch, sí. Y perdemos de vista que desde hace meses en los mercados la deuda de Panamá por medio de bonos globales, que puede ser más de unos 40.000 millones de dólares que se cotiza, ya estaba a unos rendimientos, lo que equivale a tasas de interés, que no se comparaba con la calificación de riesgo de grado de inversión. Es decir, ya los mercados habían descontado de hace muchos meses que Panamá tenía un riesgo superior al de grado de inversión. Y esto se debe a muchos factores. Se debe a un proceso lento del deterioro de las finanzas públicas, que nos lleva a unos resultados, unos cálculos muy simples que hacen las calificadoras de riesgo, donde toman algunos datos, por ejemplo, el tamaño de la deuda versus el tamaño de la economía, cuánto pagamos en intereses versus el flujo de caja de gobierno, y así toman otras relaciones. Y en todos esos, los números que nos daban ya estaban muy superiores o eran peores, si queremos ponerlo de una forma más simple, que todos los demás que tenían calificación de riesgo de grado de inversión. Así que el mercado ya había visto eso. O sea, era previsible esta situación del deterioro de nuestras finanzas. Pero ¿qué cosas puntuales nos han llevado a este punto, señor Felipe? Lo que he comentado, lo que nos ha llevado es un aumento, es básicamente las relaciones financieras que utilizan las calificadoras, esos numeritos, esos cálculos, como acabo de decir, cantidad de deuda entre tamaño de la economía, es uno que se utiliza mucho, cuánto pagamos de intereses versus los ingresos que recibe el gobierno nacional. Esos dos elementos ya estaban por debajo del umbral de grado de inversión. Así que los que seguimos estos numeritos ya sabíamos que esto iba a ocurrir. Lo que no teníamos, nadie tenía, no había un consenso, era cuándo iba a ocurrir. Lo acelera los eventos que ocurrieron en el país en noviembre, en octubre y noviembre, especialmente, y con muchas de las conversaciones que hemos tenido con inversores extranjeros que tienen en su cartera de inversión posiciones importantes de deuda panameña. Muchos nos comentaban, bueno, es que nosotros vayamos a Panamá como un puerto seguro, tipo Chile, y perdimos
esa percepción que teníamos de Chile cuando aquellas protestas recuerdan estaciones del metro incendiadas por manifestantes. En Panamá lo vieron también cuando vieron que a raíz del rechazo, primero, bien, el primer evento fue julio del 22, que pues, bueno, es un evento aislado. Vuelve a ocurrir casi año y medio después, en la capital, manifestaciones pacíficas, democráticas, con lo cual realmente eso no causa ninguna preocupación a un inversor. Pero cuando ve violencia en tierras altas, hay muertos, hay enfrentamientos, entonces sí, no hay nada más temeroso que el dinero. Ahora bien, dice, bueno, esto no es un evento aislado, esto ha ocurrido 2 veces. Eso es lo que significa que ya los panameños están perdiendo la capacidad de resolver sus diferencias de una forma institucional, pacífica, democrática, como por ejemplo hicieron con la expansión del Canal de Panamá. Y ahora están resolviendo sus diferencias en la calle con violencia. ¿Hay forma de revertir este impacto? Y lo pregunto ya un poco enfocándome en las próximas elecciones y las propuestas que estamos escuchando de los presidentes, de los candidatos a la presidencia de la República. ¿Qué cosas puntuales tiene que hacer el próximo gobierno para poder enfrentar esta situación puntual? La buena noticia es que es 100% revertible. Se puede cambiar. Y a cortísimo plazo lo que más causa efecto es confianza. Es decir, enviar un mensaje de institucionalidad. Es decir, este es un país democrático, este es un país, es un Estado de Derecho, este es un país donde resolvemos nuestras diferencias, que siempre las vamos a tener, como en toda democracia y en todo país, de forma institucional. Y no, eso significa ni que estemos en condiciones de un gobierno ausente, que no lee el entorno político y no actúa prontamente, ni tampoco tener un régimen autoritario que impone decisiones. Ninguno de los dos extremos les gusta a los mercados ni a nosotros los ciudadanos, por supuesto. Eso es lo primero. Y para ello quiero citar un ejemplo. La mayor bonanza económica que ha tenido este país se produjo a través de señales de confianza y de mercado, que lo tomamos tanto el Estado como los ciudadanos cuando aprobamos la expansión del canal de una forma ordenada, civilizada y democrática. Eso fue un parteaguas. De ahí en adelante produjo un grado de confianza que nunca antes había visto en este país, tanto al interno como al externo del país. No que necesitamos un referéndum ni nada por el estilo. Para lo que voy, el mensaje de fondo es que puede haber señales de mercado que envía el Estado y la sociedad comprometidos con ciertos fundamentos importantes, no negociables de la sociedad, que propician confianza. Sí. Y eso provoca consumo, inversión, aumento de empleo, disminución de la pobreza. Ya lo hemos hecho antes. Sí, señor Felipe, yo sé que de este tema pocos candidatos quieren hablar, porque la gente al final quiere escuchar lo que quieren escuchar. Este informe hace un énfasis específico en del impacto que ha tenido en las finanzas del país el cierre de la mina. Y hay otro elemento adicional que tiene que enfrentar y que parece causarnos ruido e impactarnos también en estas calificaciones que hemos recibido recientemente, y es la crisis del IBM, de la Caja del Seguro Social. Dos cosas puntuales. ¿Cómo debemos enfrentar esas dos cosas puntuales? El impacto que ha tenido sin duda el cese de esa actividad minera y el cómo resuelve Panamá un problema tan grave como es el de la Caja del Seguro Social. Ok. Todos tienen su grado de importancia y paso a comentar. En términos financieros, a mí me quita mucho más el sueño y me preocupa el programa del déficit del programa de pensiones, el subsistema de beneficios definido. Correcto. Que sabemos que tiene un flujo de caja negativo, sabemos que ya se van a acabar los ahorros o las reservas, no nos dicen cuánto, ni cuánto hay. O sea, aquí somos alérgicos a la transparencia, a dar esa información por alguna razón que no termino de comprender. En ausencia de información entramos todos a especular, que yo creo que es aún peor. Eso financieramente yo creo que es un reto, pero muchísimo más grande. Ese es el elefante en la habitación. Sobre la minera, yo creo que se ha exagerado para efectos de la calificación de riesgo de la minera. Ya las finanzas públicas venían en deterioro. Ya el mercado nos estaba castigando con precios más bajos de los bonos
y que nos obligaba a contratar deuda a intereses más altos. El cierre de la mina, yo creo que nos golpeó mucho más la forma que el fondo. Es decir, creo yo, esta es una interpretación por las conversaciones que he tenido con inversores, los inversores no tienen realmente ningún problema que Panamá no quiera ser un país minero. Sí hay problemas en la forma que lo hemos decidido. Yo creo que en eso sí ha habido mucha preocupación. Nuevamente perdemos ese halo de puerto seguro, de un país que dirime sus diferencias democráticamente. Ahora, en términos de números, mucho más impacto tiene el aporte a la economía como un todo, una operación de minería metálica como aquella que hemos decidido cesar operaciones, sin menos importante, pero en menor cuantía, el aporte al fisco. Sí. Por dar un ejemplo, el caso del Canal de Panamá tiene, en términos de aporte a la economía, un par de puntos porcentuales más que la mina. Pero en términos del aporte al fisco, casi 10 veces más. Sí, estamos confundiendo dos temas. Uno, aporte a la economía como un todo en términos de cuántos empleos crea directamente, de forma indirecta, cuánto gasta en salarios, cuánto compra a proveedores. Eso es más o menos la forma como se calcula el impacto en la economía. Lo otro es cuánto le paga al fisco en regalías, en impuestos, etcétera. Estábamos hablando de un mínimo aproximado de 375 millones. El canal aporta por encima de los 2.000 millones y se espera que pueda llegar a 3.000 millones en un momento dado, con suficiente agua, por supuesto. Sí. Así que son elementos tal vez que debemos ver desapasionadamente, ¿no? y con frialdad y los números. Claro. Quiero agradecerle a Felipe Chapman, economista y experto en negocios, por este enlace para seguir el análisis del impacto que tiene para el país esta pérdida de grado de inversión para Panamá. Gracias, Felipe. Como siempre, un gusto tenerla acá en nuestro informativo. Buen día. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, a esta hora 7:44 de la mañana, imágenes de la cinta costera. Importante en este punto, la capital, donde generamos información. El tráfico vehicular a esta hora fluye de manera normal. Imágenes en directo.